Vamos entonces en esta hora a dar la oportunidad a que nuestro pastor evangelista Esteban Guillén Alvarado nos dé la palabra del Señor. Quiero decirle, mi amado amigo, mi amado hermano, ponga atención, Dios quiere bendecirlo, pero es usted quien tiene que edificar y fortalecer su fe a través de que escucha la palabra del Señor. Pastor evangelista Esteban Guillén Alvarado, muy buenos días, Dios me lo bendiga. Buenos días, amado pastor Leonor Cisneros, Dios le bendiga a cada uno de las televidentes, gloria al Señor, que día a día siguen el programa TV al Encuentro con Dios. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, que la gracia, el favor de Dios, la misericordia de Dios esté a cada uno con ustedes también, y también para hacerle también, gloria a Dios, muy aparte del saludo también de nuestros hermanos de Iglesia Jehová Varón de Guerra, Monsefú Chiclayo. Dios le bendiga grandemente también, que vamos a estar presentes en esa fiesta espiritual que empieza el 17 al 19 de octubre. Así que les esperamos a todos que podamos participar de esos días de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también, amado pastor, el día de hoy empieza una pre-campaña también en el anexo Camino al Paraíso, anexo de la Iglesia Jehová de los Ejércitos, donde hoy 7:30 se estará transmitiendo a través del Facebook de la Iglesia Jehová de los Ejércitos la transmisión de nuestros hermanos del anexo Camino al Paraíso. Así que 7:30 empieza, gloria a Dios, todos los invitados, en este caso Jesús de Nazaret, Mirador, todos los alrededores de, en este caso, que viven cerca de la asentamiento humano Camino al Paraíso, están invitados a estas 2 días de campaña, pre-campaña evangelística en ese lugar, asentamiento humano, mi paraíso. 7:30, la iglesia anexo Camino al Paraíso hace esa cordial invitación. Así que los esperamos a cada uno de ustedes. Bien, mi amado pastor, saludamos a todos los ministros, todos los pastores, todos los siervos del Señor que día a día, pues en este caso, están laborando para la obra de Dios. Dios los bendiga grandemente, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su ministerio, y sigamos pregonando el evangelio del reino, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor, vamos a meditar un momento, gloria a Dios, de la palabra del Señor. Así que voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Nos habla la palabra del Señor. Vamos a compartir hoy un mensaje titulado, gloria a Dios, un siervo aprobado. Gloria a Dios, un siervo aprobado. ¿Qué es lo que Dios está demandando hoy de sus fieles? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo a cada uno de nosotros como hijos, como hijas de Dios? Y vamos a la escritura en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos habla las santas escrituras de la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a lecturarlo. Así que si tiene Biblia en casa, abre la palabra del Señor o escucha la palabra, medita la palabra del Señor, oye la palabra del Señor en esta mañana, para que podamos compartir juntos y poder comprender lo que Dios está pidiendo, gloria a Dios, está demandando hoy de la iglesia, de los creyentes, de los fieles, que estamos día a día sirviéndole al Señor. Y nos dice la palabra del Señor, lo lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y de su amado Espíritu Santo. Nos dice la palabra del Señor, un obrero aprobado, no dice. Recuérdales, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos,
apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Hoy quiero compartirte la palabra del Señor respecto a esta preciosa enseñanza que el Señor nos trae a colación por medio de su santa palabra. Hoy te quiero dejar este mensaje como una amonestación de parte de Dios, lo que Dios hoy nos pide y nos demanda como iglesia, como el cuerpo que somos de Cristo. Cristo no quiere ver un cuerpo con los miembros desunidos. Cristo quiere ver un cuerpo con los miembros adheridos a Él, unidos a Él. Porque ¿cómo puede funcionar un buen cuerpo si los miembros están dispersos? Si los miembros están separados, si hay una brecha de repente de enemistad, de pleito, de ira, de contienda, ¿cómo puede operar un cuerpo, la iglesia del Señor, si, gloria a Dios, hay distinciones, hay enemistades, hay pleitos, hay celos, hay contiendas, hay contención? ¿Cómo puede el cuerpo poder estar ligado a la cabeza que es Cristo? ¿Cómo la iglesia puede tener una buena dirección de parte del Señor si el cuerpo no está funcionando, no está bien adherido a la cabeza? Entonces, la palabra del Señor nos enseña lo que Dios demanda de la iglesia, de cada uno de nosotros, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos pide el Señor? Que nosotros nos presentemos delante de Él como siervos aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. La palabra de Dios nos habla el cuidado, la diligencia que tiene que estar en nuestra vida para presentarnos como obrero y el cual no haya de qué avergonzarnos. Es decir, la Biblia nos habla que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué la Biblia nos dice los obreros son pocos? Porque quizás hay muchos obreros. Hay muchos que pueden predicar la palabra. Hay muchos que pueden enseñar la palabra. Pero dice la palabra del Señor que un verdadero obrero es aquel que se presenta diligentemente delante de Dios. Es aquel siervo cuidadoso. Y de ahí parto, gloria a Dios, de esta enseñanza. De ahí parto el cuidado y la diligencia que Dios demanda para que seas un obrero aprobado. Gloria a Dios, depende de nosotros. De qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos haciendo, en qué situación nos encontramos nosotros. Dios está demandando hoy de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el trabajo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la calle? ¿Qué es lo que estamos haciendo dentro del hogar? ¿Qué es lo que estamos haciendo fuera del hogar? En el entorno familiar, amical, laboral, institucional, donde quiera que Dios te pueda haber puesto, colocado. ¿Qué es lo que estamos haciendo como obreros de Dios? La Biblia nos dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero usted ve que día a día la palabra de Dios se predica doquier. Hoy en día, gloria a Dios, por todo lugar se predica y hay gente que, gloria a Dios, quiere demostrar públicamente que tiene la condición de obrero delante de Dios. Pero Dios nos habla a través de su palabra que ese obrero tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado, tiene que presentarse delante de Dios con mucha diligencia. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como siervo aprobado, que no tienes nada de qué avergonzarte. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, servidores de Dios, predicadores de Dios, amantes de la palabra de Dios, de cómo nosotros
estamos predicando la palabra de Dios? ¿En qué condición estamos predicando la palabra de Dios? Dios nos está demandando eso. La Biblia nos dice que a través del ejemplo vamos a ganar las almas para Cristo. Podemos decir que se predica la palabra y se predica la palabra y se predica la palabra, pero no hay quien se convierta. Pero Dios nos está diciendo hoy de qué manera estás usando tú la palabra de Dios. ¿Cuál es la forma y el estilo que estás usando la palabra de Dios? Porque la Biblia nos demanda que el siervo aprobado y diligente es aquel que usa bien la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que es usada en nuestra vida es manifestada porque viene a través de un ejemplo propio de nosotros. La palabra de Dios no se usa, gloria a Dios, por predicar la palabra esto, sino se tiene que vivir la palabra del Señor. Se tiene que vivir la palabra del Señor. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Tenemos que ser nosotros la luz para el mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros hablando en el día a día? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos con contienda? ¿Estamos con distinción? ¿Estamos hablando mal del prójimo? ¿Estamos, gloria a Dios, en contiendas con los vecinos? ¿Estamos en contienda con los hermanos de la iglesia? ¿Estamos en contienda con las amistades? ¿Estamos en contienda con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Estamos enemistados? Gloria a Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos maltratando a la esposa en la casa? Y estamos saliendo a hacer la obra de Dios, estamos predicando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios hoy demanda de cada uno de nosotros? ¿Quién es para Dios un obrero verdaderamente aprobado? Es aquel que se maneja con cuidado en su forma diaria, en su forma de vivir, en la búsqueda con Dios. El siervo aprobado que Dios está demandando y que nos dice a través de esta palabra que nos hablaba, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Si no hay diligencia del obrero, podemos predicar la palabra, podemos hablar la palabra, incluso usted puede ganar las almas, pero si usted no está caminando con diligencia, con cuidado, si usted no está viviendo la palabra de Dios, no está siendo ejemplo, está contendiendo con los vecinos, está peleándose por aquí, está en cosas, está en chismojería, está en, gloria a Dios, en cosas que no le demanda la palabra de Dios. Y así se está predicando y así, gloria a Dios, usted quiere convertirse en un obrero de Dios. Déjeme decirte que no vas a recibir la aprobación de Dios. Porque dice la Biblia, Él es el que nos va a aprobar. Él es el que nos va a aprobar. Y Él nos pide mucho cuidado, mucha diligencia. ¿Cómo lo que estás andando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es tu vivir? ¿Cuál es tu forma de vivir? ¿Cuál es tu estilo de vida? Estás llevando un estilo de vida distinto, gloria a Dios, en la iglesia y un estilo de vida distinto en la calle, fuera de la iglesia. Estás viviendo estilo de vida distinto en tu casa. Estás maltratando a la esposa, estás insultando a la esposa. Te molesta porque de repente, gloria a Dios, el alimento se enfrió. O de repente el alimento que recibes, en vez de dar gracias, reniegas, menosprecias y no valoras el esfuerzo y el sacrificio que tu esposa hace día a día. O viceversa, o la esposa de repente tiene un comportamiento distinto en la iglesia y un comportamiento distinto fuera de la iglesia, donde de repente estamos viviendo por apariencia, pero sí verdaderamente estamos ocupándonos aparentemente como obreros delante del Señor. ¿Cuál es lo que Dios está demandando hoy de cada uno de nosotros?
Muchos podemos salir con el parlante, predicar, hablar las cosas de Dios, pararnos al frente, pero ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Estás caminando con cuidado? ¿Estás siendo cuidadoso? ¿Estás cayendo, gloria a Dios, como la gente del mundo? Cayendo, gloria a Dios, en las bromas, cayendo, gloria a Dios, en las cosas que no convienen delante de Dios, con tu gente de tu entorno, tu trabajo, y te olvidas de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dios nos dice, ten cuidado, procura con cuidado presentarte delante de Dios. Hermanos, Dios nos exhorta, Dios nos demanda diligencia, cuidado, ser sobrios, ser entendidos, que somos luz para el mundo. ¿Cómo podemos ganar a los vecinos? ¿Cómo podemos ganar a la gente que aún falta venir a Cristo si nosotros no estamos verdaderamente arrepentidos delante de Dios? Estamos siendo contagiados como la gente del mundo. ¿Cómo podemos ganar a los vecinos? ¿Cómo podemos ganar a la gente del mundo si estamos iguales que ellos? Estamos contendiendo, estamos hablando mal. ¿Cómo podemos verdaderamente ganarlo a esas almas? Pero hoy Dios nos dice, ten mucho cuidado, porque la aprobación es mía. La aprobación es mía, dice el Señor. Yo soy el que te voy a aprobar. Yo soy el que voy a ver si verdaderamente, gloria a Dios, eres un siervo aprobado o eres un siervo desaprobado, que no has pasado, gloria a Dios, no has pasado el filtro de la evaluación de parte de Dios para ser considerado como uno de sus siervos aprobados. Por eso que la palabra de Dios nos habla en Mateo 7 hacia adelante, nos dice que en aquel día muchos vendrán delante del Señor, porque todos vamos a compadecer delante del Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya te voy diciendo, no, pero yo prediqué la palabra de Dios. Yo fui líder de la iglesia, yo fui evangelista, yo fui pastor, yo fui profeta, yo tenía el ministerio más alto. Yo fui esta persona, yo hacía esto, yo hacía el otro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hoy en día estamos dejando de hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad nuestra. Hoy en día queremos vivir el evangelio a nuestra manera y a nuestro estilo de vida y a nuestra forma de vivir conforme las costumbres y los deseos de este mundo. Pero no queremos ceñirnos a la palabra. Hemos dejado los principios de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos que Dios ha establecido y queremos nosotros seguir las corrientes de este mundo. Siguiendo las corrientes de este mundo que para nada para nosotros nos trae provecho. Pablo lo decía a Timoteo, no contiendes con la palabra, no contiendes. Uno de los consejos para que seas un siervo diligente, cuidadoso, es nunca contiendes con la palabra o por la palabra. Nunca contiendes. La palabra no es para contender. El evangelio no nos ha llamado a ser contenciosos. El evangelio no es para los contenciosos. El evangelio es para la gente que con mucho amor y mansedumbre enseña y capacita a las almas para que vengan y puedan entender el compromiso y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Dios no nos llamó a contender. Hoy en día hemos perdido eso. Hemos perdido, gloria a Dios, los lineamientos que Dios nos instruye por medio de su palabra. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es que seamos cuidadosos, seamos diligentes. Estamos cantando en la iglesia, pero llegamos a la casa, discutimos a la mamá, desobedecemos a la papá,
faltamos el respeto a los padres. Estamos cantando, somos del coro, sentimos la gloria, la presencia de Dios, pero sin embargo con nuestros actos estamos haciendo otra cosa distinta, diferente. Y de eso lo que Dios nos dice hoy, pastor, ministro del Señor, ten mucho cuidado cómo te presentas delante de mí. Mira con mucha diligencia cómo se presentan tus obreros delante de Dios. Ten mucho cuidado. Si verdaderamente están siendo ejemplos, están siendo luz como Dios quiere, tanto en la iglesia y fuera de la iglesia, entonces dice el Señor, yo te voy a probar. Por eso que la palabra de Dios nos habla. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo Dios mirará? ¿Cómo crees que Dios mirará aquellos ministerios, aquellos salmistas, entre comillas, que hoy en día, cuando se le consulta cómo es la compensación de lo que usted lo puede solicitar, y hoy en día se ha llegado a la desfachatez, a la vergüenza, a decir, júntese 5, 6, 10 iglesias para que puedan cubrir mis gastos. Jesucristo, cuando fue enviado a predicar, y él iba porque el Espíritu Santo le instaba, él jamás llegó a una aldea, a una región, a una ciudad, a cambio de nada. Pero hoy en día hay ministerios, hay gente, entre comillas, que dicen ser salmistas de Dios, pero sin embargo han puesto la mirada más en el dinero. Tanto valgo, tanto es mi precio, reúnanse 5 iglesias y cubran mis gastos para poder ir. Y verdaderamente, la vergüenza y la culpa de que el evangelio se corrompa por estos señores, la culpa es de aquellos ministros que hasta el día de hoy traen a ese tipo de gente que más son artistas del mundo que son creyentes arrepentidos evangélicos de Dios. Porque el evangelio no tiene precio. El evangelio no tiene precio. De gracia recibimos de Dios y de gracia tenemos que dar nosotros. Pero verdaderamente, ese es el testimonio que hoy en día se está dando. Ese es el testimonio que hoy en día se está dando. O aquellos que han sido traídos para cantar, para adorar al Señor, porque son los salmistas. Sin embargo, antes de subir al escenario, dice ya, ¿cuánto me van a dar la ofrenda? ¿Cuánto es el precio? Poniéndose precio. Y la culpa no es de ellos. La culpa es de que nosotros, de los ministros de Dios, que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios y sepan a quién tienen que traer. Y no a gente que manche el evangelio vendiendo el evangelio o las canciones. Tenemos que evitar de que eso se siga propagando en el mundo entero. Si hay gente que lo pone precio al evangelio, hermanos, nunca más solicites el servicio, porque Dios no aprueba eso. El evangelio no está condicionado a dinero ni nada. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cuál es el testimonio que damos delante de Dios? Queremos vivir el evangelio a nuestra manera. Por eso que el Señor dice, aún hay gente que profetizó, hay gente que habrá, que así como salmistas que hoy en día están vendiendo y están queriendo hacer un mercader del evangelio, o gente que se disfraza de cantores, de salmistas y son cantores del mundo, trayendo las costumbres del mundo. Personas que se vistan de cantores, de salmistas y son gente que no se ha arrepentido delante de Dios.
Pero sin embargo, seguimos en lo mismo. Gente que hacía milagros, gente que podía haber hecho milagros, pero dice la palabra del Señor. El Señor dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todo obrero es digno de su salario, nos dice la palabra de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Dios nunca desampara a sus hijos. Dios nunca deja de hambre a sus hijos. Pero tenemos que primero que caminar por fe. Jesús dijo, bienaventurados son los que creen sin ver. Pero hoy en día estamos tratando de voltear las cosas a nuestro favor. Queremos ver para creer. Voy a predicar a tal lugar. ¿Cuánto hay? Para ir. Para ir a cantar a tal lugar. ¿Cuánto hay? Para poder ir. ¿Cuántos son en la iglesia? Tantas personas. No, yo canto para 500, 1000 personas. Porque están pensando ya en el dinero. Mientras más gente, más dinero. Y esos son los siervos aprobados. Pastor Leonor, ¿esos son los siervos aprobados de hoy en día? ¿Esos son los siervos que Dios está pidiendo? ¿Ese es el siervo que recibe la aprobación de parte de Dios? Dios nos dice, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. La Biblia nos dice que todo se quedará aquí. Nadie llevará nada. Pero hoy en día los obreros, entre comillas, se han materializado. Gente que ya no quiere ir a predicar a la sierra, ya no quiere ir a predicar a los caseríos. ¿Por qué? Porque ahí se ensucian los zapatos, ahí te puede resbalar y ahí no hay la ofrenda, no hay los dólares, no hay los euros. Preferimos mejor irnos a otro lugar, pero sea a donde Dios te llame, a un obrero aprobado. No tiene nada de qué avergonzarse. Un obrero aprobado está capacitado, primero, por su ejemplo de vida, por su testimonio, cómo está andando, cómo está caminando y cómo está obedeciendo a Dios, cómo está honrándolo a Dios dentro de su vida diaria. Si nosotros no somos esos obreros, Dios nunca nos va a aprobar. Nos estamos engañando. Es ahora que reciban la verdad, no mañana. Es ahora donde Dios tiene que desnudarnos a través de esta palabra y decirnos por dónde tenemos que caminar. ¿Cuáles son los lineamientos que debemos de poner en nuestra vida? Dios nos habla tan igual como Pablo le hablaba a Timoteo. Preséntate como obrero aprobado. Pero recuerda que un obrero aprobado por Dios tiene que primeramente ser diligente, ser cuidadoso. Y Pablo le decía, no contiendes con nadie, Timoteo. Preséntate como obrero aprobado, que usas bien la palabra. Le estaba diciendo, sé tú mismo ejemplo. Antes de que tú puedas predicar la palabra, sé tu ejemplo, Timoteo. Evita las profanas y vanas palabrerías porque conducen más a la impiedad. No, la gente no quiere palabrerías. La gente no quiere palabras, la gente quiere hechos. La gente quiere hechos. La gente quiere hechos de los obreros de Dios. ¿Cómo es posible, gloria a Dios, que en estos tiempos la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza? Hoy en día pedimos tanto, pedimos 5,000, pedimos 6,000, 7,000 para ir a predicar, para ir a cantar y queremos un hotel. Dios sabe honrar a tus hijos. Dios sabe honrar a sus hijos. Si de gracia está que te dean en su corazón lo que te puedan dar, recíbelo. Recíbelo, no lo desprecies. Pero que estés pidiendo cuando el evangelio no tiene precio alguno. Pablo le aconsejaba a Timoteo, no vanas palabrerías, demuestra con hechos. Demuestra con hechos. Sé ejemplo, Timoteo. Y hoy en día hemos perdido esa esencia. Usar bien la palabra de verdad representa que es el testimonio de nosotros primeramente.
Usas mal la palabra cuando no se encaja o no se encuadra dentro de tu testimonio. Estás predicando, pero no lo estás viviendo. Pablo le decía a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Sé ejemplo tú. Estamos predicando, pero lo que predicamos no se está viviendo en nuestra vida diaria. Lo estamos viviendo en la iglesia, pero no lo estamos viviendo fuera de la iglesia. ¿Cómo queremos que Dios nos apruebe? Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios, Señor, que no encubres nada. Que todo, Señor, Padre Santo, lo pones de manifiesto. Y nos hablas día a día a través de tu palabra, para que nosotros podamos cambiar, ser cambiados, ser transformados. Verdaderamente, Señor, que tú quieres todo, como dice tu palabra, para un día llegar a ser perfectos, como tú, Señor, eres perfecto y lo fuiste perfecto, Señor, a través de tu obediencia en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por estos días que nos das, por estos días de vida, de salud. Gracias, Padre. Y Señor, si han escuchado personas o escucharán personas este mensaje, Señor, llévalo al quebrantamiento y que se den cuenta, Señor, que hoy tú estás puliendo a tu iglesia para que se afirmen y verdaderamente caminemos dentro de la plataforma de tu verdad para poder alcanzar la salvación y la vida eterna, Señor. Tu palabra aún nos dice, Señor, no vaya a ser que viniendo a ser hidalgo, nosotros posteriormente perdamos nuestra salvación. Habiendo sido líderes, protagonistas de predicar un evangelio de eterna salvación, mañana más tarde seamos lo contrario. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias. Bendice a mi amado pastor Leonor. Bendice la obra TV al Encuentro con Dios. Bendice esta obra, Padre. Ensánchalo de una manera sobrenatural. Bendice. Toca los cuerpos. Sana, restáuralos, Señor, a los que están delicados. En tu nombre poderoso, Señor. Te damos la gloria, la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Espero que hayamos tomado atención a esta palabra y ponamos en práctica. Cristo ya viene. Muy pronto suenan las trompetas. Prepárate, iglesia del Señor. Preparémonos. Dios lo bendiga. Amén. Hasta otra nueva oportunidad. Bendiciones, mi amado pastor Leonor Cisneros. Muchas gracias. Bendiciones. Dios lo bendiga.